que se me ocurrió preguntar en medio de toda esa confusión. Se escuchó una leve risita provenir de aquella mujer antes de mencionarme que ella ya me había visto desde que llegué. ¿Me viste llegar?, pregunté. Entonces sí trabajas en la feria. No, corazón. Te he observado desde que se mudaron hace 2 días. Al terminar de decir esto, se acercó poco a poco a mí. Yo ya no sabía qué pasaba. Olvidé por un momento estar soñando de lo real que se sentía esto. Se acercó y me tomó de la mano. Nos estaremos viendo seguido, mencionó. Un frío recorrió mi cuerpo mientras me agarraba. Acto seguido, recuerdo haberme despertado, con el pecho mojado y la respiración agitada. Pude notar por medio de la ventana de mi cuarto que la hora de levantarme ya estaba cerca. Me bañé, me dispuse a uniformarme para comenzar el día. Justo me encontraba por salir de casa cuando noté que la veladora continuaba apagada, al igual que la vara de incienso. El crucifijo se encontraba con tizne, como si el destello de la noche anterior hubiera sido un flamazo. En ese momento he de decirles que comencé a tener una extraña sensación, ya que recordé todo lo vivido la noche anterior. El sonido llamándome, el sueño, y ahí recordé otra vez, el sonido. Lo escuché la noche anterior y también en mi sueño mientras observaba aquel juego. ¿Acaso era la mujer que me llamó esa noche la misma que me llamó en el sueño? Llegué al trabajo y transcurrió la mañana de manera habitual, hasta que cerca del mediodía fui llamado vía radio para que acudiera a firmar un documento al área administrativa de la dependencia policial. Una vez ahí, en la oficina, me encontré un compañero que extrañado me dijo: «Oye Lalo, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Te veo algo cansado». Le comenté lo que ustedes ya saben, que días atrás me había cambiado de casa. Eso, aunado al trabajo, suponía que era el resultado de mi fatigada apariencia. «Un momento», exclamé. «También tuve un sueño raro, con una feria y una extraña mujer». «Órale, no me estés contando tus sueños privados», respondió mientras reía. «Más bien debe ser algún fantasma, alguna difuntita», dije sin pensar estúpidamente. El calor de las bromas y del momento me hizo no pensar lo que decía. «Estoy tan guapo que hasta ellas se enamoran de mí», finalicé. No imaginé que más tarde esas mismas palabras me calarían frío. Terminé mi jornada laboral, todo sin ningún contratiempo más allá de lo que anteriormente les he contado. Llegué a casa y volteé a ver el altar. Seguía apagado. Saludé a mi tía que se encontraba terminando de hacer la cena. Extrañado le pregunté por qué no tenía sus veladoras prendidas, a lo que ella me respondió: «Es cierto, hijo, no prendió la tuya tampoco, ¿verdad?». Hice un gesto con los ojos de extrañeza, pero ella me interrumpió mencionando que quizás se encontraban húmedas al igual que el incienso, y que por eso ninguno prendía, que mañana compraría más. Platicamos, cenamos y nos dispusimos para dormir. Ahora a mi tío le tocaba atender y limpiar la cocina. Yo subí y me alisté para poder disponerme a dormir, sin ningún recuerdo o pensamiento de la noche anterior o sobre el sueño que tuve. Me dejé caer en la cama. No me acomodé ni me quité las sandalias. No hice más que acostarme, y de nuevo ya estaba parado junto a mí observándome de la misma manera que la noche anterior. Ahora sí puedo decir que sentí miedo. Una emoción extraña recorrió mi cuerpo, ya que de nueva cuenta era totalmente consciente. En ese momento recordé mi sueño anterior. Esta ocasión el interior era más oscuro. Las ventanas tenían cortinas rotas. Los muebles de la habitación se encontraban dañados, rotos. Les faltaban partes, como si desde mucho tiempo atrás estuviera abandonado. La iluminación se observaba como si fuera producto de varias veladoras que se movían a un ritmo desigual. Hacía frío, mucho frío. A decir verdad, en esta ocasión no quería salir a explorar. Algo dentro de mí no quería. Era como si me avisaran que no lo hiciera. Escuché mi nombre, Eduardo, con un tono suave pero profundo. «Ven por mí», ahora decía. El sonido de la feria poco a poco se hacía presente. De momento, aquella puerta que me resguardaba dentro del cuarto se abrió lentamente. Ahí estaba ella de pie y con una sonrisa extraña. «Has vuelto», me dijo.
mientras me tomaba de la mano para pasar de estar dentro de la casa a encontrarnos en aquel carrusel. No tuve tiempo de reaccionar. Todo fue muy rápido. Recuerdo que nos encontrábamos sentados en una banca para dos, sobre una gran figura de cisnes. Supongo que ya deben tener idea de cuál. Mientras girábamos en el juego mecánico, a diferencia del anterior sueño, ahora sí había gente alrededor de nosotros. Niños corriendo entre los juegos que ahí se encontraban, señores, señoras, muchachas formadas para disfrutar las atracciones. ¿Quién eres?, pregunté de golpe. Aquí vivo, respondió después de unos breves instantes. Tenía mucho que te había visto, pero no podía hablarte hasta que estuvieras aquí. Por eso sé tu nombre, finalizó. De repente algo me hizo prestarle atención a la gente que nos rodeaba. Sus rostros no tenían cara. Toda la gente que ahí se encontraba en vez de rostro tenía un vacío profundo. O sea, tenían cabello, orejas, todo menos la cara. Di un leve sobresalto al notar la situación que tenía enfrente. En medio de aquella horrible escena, la joven continuó diciendo: me siento muy sola. Tiene mucho tiempo que nadie me viene a ver. Por eso quiero que te quedes conmigo. Siempre tengo frío, finalizó. Al escuchar esto, dirigí la mirada y atención sobre aquella joven. Su rostro ahora era pálido. Sus ojos se encontraban sumidos en unas cuencas moradas, su cabello enmarañado con una apariencia terrosa. El vestido azul que llevaba puesto se vio empañado por unas pequeñas marcas color rojo que poco a poco fueron extendiéndose. Yo estaba impactado, temblando ante aquella imagen. No duele morir, dijo en voz baja, para después carcajearse mientras me tomaba con fuerza del brazo. No te voy a dejar despertar, te vas a quedar aquí conmigo. En un instante, a lo lejos, escuché mi nombre. Alguien me llamaba. Poco a poco la imagen que tenía presente, o sea, mi sueño, se fue disipando mientras sentía que me movían. Mi primo mayor, Manolo, se encontraba muy asustado moviéndome de los hombros para que pudiera despertar. Me fui incorporando lentamente para así quedar sentado al borde de mi cama, rodeado por mis dos tíos y mis primos que atónitos preguntaban qué me pasó. Mi primo mencionaba que me puse a gritar y a quejarme muy feo, pero que no respondía a los llamados que me hacía, que por eso debió sacudirme, para que pudiera por fin despertarme. En medio de la madrugada, con mis tíos en la escucha, me puse a relatarles detalle por detalle todos aquellos momentos extraños vividos desde nuestra llegada. Ahora sí, a petición de mi tía, me puse a recordar todos aquellos sucesos que me habían pasado. ¿Recuerdas mis velas?, preguntó con voz baja como si alguien nos escuchara. Sí, respondí inmediatamente. Todo lo que debes saber, hijo, es que las fuerzas trabajan de manera extraña, y sea lo que sea que está aquí, no está en paz, no está tranquilo y no quiere luz. En ese justo momento, sin más, llegó ese recuerdo de golpe, esa historia que había escuchado medio dormido, pero ¿tenía cabida? ¿Esa posibilidad remota podría ser cierta? Nunca hasta ese instante asocié la zona de curvas donde golpeé mi cabeza con la aparente misma zona de curvas donde vivíamos. Los recuerdos que ahora llegaban a mi cabeza, las palabras de mi tía y por supuesto todas las circunstancias extrañas vividas estos últimos días iban armando un rompecabezas en mi mente. Ahora, poco a poco iba teniendo sentido toda esta extraña historia. La casa de citas, ahí era donde estábamos viviendo. Eso era evidente ahora. La sala tan extraña, las columnas que había visto en mi sueño, aquellas que a simple vista se encontraban en medio de la nada, formaban parte de un cuarto privado. La iluminación de aquella pieza que nosotros dispusimos como comedor, efectivamente, eran reflectores. Ella me había mostrado todo. Seguí recordando mi sueño. Aquel vestido azul se tiñó de rojo. Sangre, pensé. Ahora sí había explicación aparente para todo lo vivido. Justo como mi tía mencionó, había algo muy enojado y triste también, solo que había algo distinto. Ella necesitaba la luz. Quizá el enojo impregnado en las paredes de la casa
Era lo que no permitía que se prendieran las veladoras. Tal vez la historia que hasta ahora conocíamos era solamente una de tantas que se vivieron en un lugar como ese. No lo sé. Para ese punto de la plática ya eran casi las 4 de la mañana. Todos nos encontrábamos más tranquilos. Bueno, claro está que el único afectado era yo. Mi tía me creía. Se le notaba consternada por lo que pasaba. Mi tío, él en realidad siempre se mantuvo a raya. Escuchaba, pero no decía nada. Quizá no lo creía. Quizá el miedo lo hacía no participar. En realidad, nunca tuve claro eso. Mi tía le pidió a mi tío que subiera al cuarto, que solo haríamos una oración y ahora estaría con él. Así, nos pusimos frente al altar, dispuestos a que en esta ocasión la veladora en curso prendiera. Se encendió, pero al hacerlo lanzó unos chispazos con pequeñas explosiones y destellos, como si no quisiera prender. Comenzamos a recitar una oración juntos. Al poco tiempo de iniciar, sentí un escalofrío. Mi tía me hizo una seña de calma con las manos, pero no dejaba de rezar. Era como si ella también sintiera algo extraño en el ambiente. Al término de la oración, pausó unos segundos y me dijo: "No tengas miedo, todo estará bien, solo debes tener fe". A decir verdad, estas palabras, aunque dichas con amor, no me consolaban, pero trataba de pensar que todo, a partir de ahora, estaría mejor. Era momento de descansar. De nueva cuenta, me encontraba en la habitación con mis primos. Ellos dormían, mientras que la televisión se encontraba sintonizando caricaturas. Me encontraba mirando cierto programa de dibujos animados, cuando en un abrir y cerrar de ojos me encontraba ahí, una vez más de pie junto a mi cama, viéndome dormir en una pose incómoda. De inmediato los latidos de mi corazón se dispararon. Parado ahí, observándome, sabía que en cualquier momento aparecería ella. El frío, de nuevo el frío. Eduardo. Alguien me hablaba a lo lejos. Inmediatamente después escuché una risita detrás de mí. De pie, apuntando hacia mi cuerpo físico dormir, por así decirlo, se encontraba ella. Hoy no te dejaré ir. Ya sabes quién soy. Me gustaste y quiero que me acompañes aquí por siempre. La música, esa música que desde entonces me enchina la piel, comenzó a sonar. No sé qué me sucedió o de dónde saqué esa poca valentía que tuve, pero le grité que yo estaba vivo y que debía dejarme vivir, que ya había escuchado su historia y que yo no tenía culpa de nada. Sentí un dolor fuerte, un malestar muy grande, como si una aguja caliente se enterrara en medio de mi pecho. Ella se encontraba llorando, se miraba muy triste. De nuevo tenía aquel aspecto sucio y demacrado. No tengo más que ofrecerte, le dije. Con mucho respeto te prometo una misa y que tu nombre sea recordado una vez más, para honrar tu nombre, memoria y por fin puedas descansar, finalicé. Al escuchar esto, ella comenzó a sonreír. Se veía mejor. Ahora de nuevo en un instante se veía normal, sin ese cabello avejentado y esos detalles que la hacían lucir fúnebre. Solo ayúdame a saber cómo te llamas. Necesito saber a quién hacerle la misa. Ahora sonreía con gusto. Su sonrisa ahora no era fingida o dura, por así decirlo. Era alegre, se veía feliz. Mi nombre se encuentra en el mar y el sol. Después de oír esto, poco a poco fui despertando, más tarde de lo habitual, por cierto. Lo primero que vino a mi cabeza al despertar fue cumplir con mi palabra. Ese día me reportaría enfermo. Total, nunca fallaba en mi trabajo. Llegué alrededor del mediodía a aquella iglesia. Aquel lugar al que fui a cumplir mi promesa lleva por nombre Santuario de San Pedro, Ojo de Agua. El nombre de aquella chica creo que no se necesita mencionar. Besos a la eternidad, Marisol.